Buenas, bienvenidos al mundo de nuestro Twingo Easy y su embrague pilotado. Odiados por algunos, apreciados por otros, y que suele dar algún que otro problema. En el capítulo de hoy lo que vamos a ver es el funcionamiento principal y las partes del mismo. Para ello, hoy vamos a utilizar el manual, nuestra nota técnica 2628A, que encontraréis en vuestro manual de Twingo de taller. Vamos al interior del mismo para ver las partes de nuestro embrague pilotado. Bueno, aquí podemos ver el grupo de presión, que consta de un motor, una bomba, un depósito, un acumulador, una electroválvula variable y un presostato. Eso en cuanto al grupo de presión. En cuanto al gato que controla el embrague, tenemos el gato en sí, cable que hace mover la palanca del embrague y potenciómetro que indica a la centralita la posición de este émbolo o gato. Bueno, y ahora que tenemos todas las partes, vamos a explicar un poquito el funcionamiento del mismo. La bomba funciona entre 31 y 41 bares. Esta presión es controlada a través de la centralita que le aplica tensión al motor, controlada a su vez por el presostato y el potenciómetro que le da la posición del gato. Este presostato nos indica abierto o cerrado dependiendo de la presión. Si a 31 bares se encuentra cerrado y a 41 bares se encuentra abierto y envía una señal de masa a la centralita para hacer funcionar la bomba. Acumulador. El acumulador lo que hace es guardar la presión para que nuestra bomba no esté seguido funcionando. Si el acumulador se encuentra en buenas condiciones, se puede esperar 5 embragues y desembragues del gato antes de hacer volver a funcionar la bomba. Esta es la electroválvula. La electroválvula lo que hace es dar más o menos paso o hacer retornar el líquido a la bomba dependiendo de la tensión que se le aplique. Esta tensión va entre 3,5 voltios y 12 voltios. Gato. El gato lo que hace es seguir estas dos direcciones dependiendo de la presión que reciba del grupo de presión. Cuando la electroválvula da paso al líquido hidráulico, este pistón retrocede, estirando de la palanca del embrague. Cuando la electroválvula cierra, la posición del embrague es la misma, se mantiene, hasta que la electroválvula vuelva a abrir
y hace retornar de nuevo el líquido al depósito. Por lo que el gato, debido a la fuerza que hace la palanca del embrague, sigue esa dirección y retorna a su posición inicial. Todas estas maniobras son controladas por la centralita a través de este potenciómetro, que va unido al gato con una pequeñita pieza de plástico. Esta pequeñita pieza es la que suele romper, y debido a eso en muchos talleres lo que hacen es instalar la pieza entera, por lo que te van a cobrar 400 euros. Concretamente en mi caso se rompió esta pieza y yo lo que hice fue desmontarla. Lleva dos pasadores, se retienen los pasadores, se extrae la varilla estirando de ella y lleva una piecita de plástico que al romperse hace que esta varilla se introduzca y no dé la posición correcta a la centralita. La restauré con un Neural de 2 componentes y funciona perfectamente. ¿De acuerdo? Bueno, en mi caso, cuando monté extraje el equipo y volví a montarlo, tuve un problema a la hora de ajustar el gato. Había estirado demasiado de él y no me ajustaba con la palanca del embrague. Por lo tanto, tuve que idear un sistema para que esa posición volviera a ser la correcta. Por lo que utilicé una fuente de alimentación variable de 3 a 12 voltios para controlar la electroválvula y aplicarle tensión al motor hasta que la posición correcta del gato se ajustara. ¿Cómo lo hice? Pues vamos a verlo. Os lo voy a explicar en este diagrama donde aparecen los conectores diagrama de conexiones del equipo hidráulico. Aquí tenemos las conexiones de la electroválvula. En este caso la vía E es negativa y la vía D positiva. Aquí se aplica la tensión con nuestra fuente de alimentación regulable para hacer controlar la electroválvula. A partir de los 3,5 o 4 voltios, la electroválvula va a dar paso al gato del líquido hidráulico, claro. Y con ello podemos conseguir que se retraiga y mantenerlo ajustado. Perdón. Aplicamos positivo al motor. Aplicamos tensión a la electroválvula y controlamos que nos ajuste el gato a su posición correcta. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vemos el acumulador que nos permite el funcionamiento intermitente de la bomba con una carga completa. El acumulador permite un mínimo de 4 o 5 ciclos de embrague y desembrague antes de la carga. Aquí vemos la tensión de alimentación de la bomba, 3,5, 7 amperios. El motor en frío consume 25 amperios y la resistencia del bobinado es de 1 ohmio. La bomba es de tipo axial de 5 pistones. Y aquí vemos el detalle la electroválvula. La electroválvula, como bien indica aquí, modula el caudal y define la posición del embrague. Puede llegar a tener 4 posiciones principales: alimentación hidráulica del gato, subida de la presión, aislamiento hidráulico del gato, mantenimiento de la presión, retorno al depósito, caída de presión
y posición en modo degradado. El líquido pasa a través de una restricción para el retorno al depósito. Esta restricción permite la evacuación lenta del aceite del gato y por consecuente permite el acoplamiento progresivo del embrague. Aquí vemos la tensión de alimentación, 12 voltios máximo, corriente 0,9 amperios y la resistencia de la bobina entre los dos cables es 6 ohmios. Si esta resistencia fuera muy inferior a 6 ohmios o superior, muy superior, tendríamos que cambiar el equipo completo, ya que para extraerla sería casi imposible. Lleva tres presillas para aguantar la presión y para extraerla sería muy difícil. Bueno, aquí lo vemos. La electroválvula tiene varios orificios que nos deja el paso hacia el gato. Este émbolo es controlado por este pistoncito, que a su vez es controlado por la tensión de la bobina. Corriente continua. Habíamos dicho 3,5 voltios a 12 voltios. A partir de los 4 voltios empieza a dejar paso hacia el gato. Presostato. Como bien habíamos dicho antes, se abre a los 41 bares y se cierra a los 31 bares. Al cerrar, da tensión a través de la centralita a nuestra bomba para hacer que aumente la presión y llegue a 41 bares. Aquí vemos este émbolo. Al llegar a cierta presión, tiene un muelle que va a calcular que está calculado para esa presión. Y aquí un contacto interior que va a dejar pasar masa de nuevo a la centralita. Vía masa por aquí y devuelve negativo a la centralita. Aquí vemos el funcionamiento, puesta del contacto, presostato cerrado. La bomba es alimentada y el presostato es abierto antes de 50 segundos. Si no es abierto en este fallo, detecta un fallo y pasa al modo degradado. Si es abierto, alimenta la bomba durante 2 segundos y se corta la alimentación de la bomba. De ahí el gato hace caer la presión, el presostato vuelve a cerrarse y va alimentando a la bomba otros 3,6 segundos hasta que vuelva a pasar a 41 bares y queda abierto. En este caso pasa de nuevo a la interrupción de la alimentación de la bomba y seguiría de nuevo al inicio. En caso de que no, vuelve a alimentar la bomba, vuelve a abrir el presostato. En caso de que no vuelva a cortar, detección de fallo y modo degradado. Y si vuelve a abrirse, se produce la interrupción de la bomba y volveríamos otra vez al principio. Aquí vemos en principio cómo sería el funcionamiento del gato y del grupo de presión, claro. Muy bien. Controlado por el presostato. Después, en el interior existe una válvula de sobrecarga que lo que hace es que se abre a los 70 bares para evitar la sobrecarga del grupo de presión. El depósito contiene líquido hidráulico, en este caso es DOT 4. No utilicéis otro tipo de líquido hidráulico, puesto que lo que haría sería comer las juntas y demás. Aquí vemos de nuevo el gato. Aquí vemos las conexiones del captador de posición de embrague, el potenciómetro, masa, información de posición de embrague y 5 voltios. Según esto,
el potenciómetro no es separable del gato, pero bueno, alguien que conoce de electrónica o mecánica podría sustituirlo perfectamente por un potenciómetro, simplemente que habría que reajustarlo a los mismos valores del original. Bueno, pues esto es todo en este capítulo, nos vemos en el siguiente.